Muy buenos días, bendiciones a todos los que logren escuchar el video. Hoy quiero llevarlos a la reflexión, a entender, a lograr a comprender un tema muy importante que se está enseñando y se ha enseñado por mucho tiempo, concerniente a la iglesia del Señor y el pueblo de Israel. Si son dos entidades diferentes, si son dos pueblos diferentes o es el mismo pueblo, ¿de qué está hablando la Escritura cuando nos habla acerca de la iglesia y acerca del pueblo de Israel? Entonces vamos a entenderlo a través de las Escrituras, quién es Israel, quién es el pueblo de Israel y quién es la iglesia del Señor, y si son dos entidades diferentes. Pero vamos a ir a través de las Escrituras, que no sea mi persona que lo diga, sino que lo leamos, lo encontremos en la palabra del Eterno y lo podamos analizar juntos, este tema tan importante, para poder entender la voluntad del Eterno, ¿verdad? Así que vamos a ir a través de las Escrituras, pasaje por pasaje. Este video es algo corto, no quise tomarme mucho tiempo para poder explicar este tema tan importante. La iglesia e Israel. Ok, se cree que la iglesia nació en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 en adelante, eh, donde que la iglesia es confirmada con el derramamiento del Espíritu de Santidad en una fiesta de Shavuot, o conocido como Pentecostés. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde vemos ahí claramente de que estaban, dice la Escritura, reunidos como 120 personas. No eran 120, sino que era alrededor de 120 personas que estaban ahí reunidas. Y en esa fiesta de Pentecostés, Pentecostés, aclaro, no quiere decir derramamiento del Espíritu Santo, como se nos enseñó. Pentecostés quiere decir 50, o sea, la fiesta de los 50 días. Y eso lo vamos a mirar a continuación. Pero estaban todos estos seguidores del Maestro, del Mesías, reunidos en esta fiesta del Pentecostés de Shavuot, donde hubo el derramamiento del Espíritu de Santidad sobre todos los que estaban en ese aposento alto. Y eso lo vamos a ver ahorita en Hechos 2:44 al 47. La confirmación de donde aparece la palabra, de donde aparece por primera vez, no por primera vez, pero de donde se entendió que es de donde la iglesia supuestamente nació, en este libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en adelante. Yo voy a leer los últimos versículos del libro de los Hechos 2:44, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así supuestamente nació la iglesia en Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 es interesante. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí nota que la palabra yo la puse en otro color, en azul, para que podamos ver la palabra que aparece en las Biblias. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí es donde ya empezamos a ver que ya comienza a crecer la iglesia. Ya la iglesia aquí supuestamente, como ha nacido en Hechos 2, aquí nació la iglesia. Entonces aquí ya el Señor comienza a añadir personas a la iglesia. Es donde empieza la iglesia a crecer. Eso es lo que se nos enseñó. Entonces, pero en realidad es esto lo que quiere decir aquí, que el Señor añadía a la iglesia porque estaba comenzando, solo eran 120 y el Señor comenzó a agregar más miembros a la iglesia. En realidad es esto. Bueno, vamos a ver, a ir desde la raíz, desde el principio y ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a entender un poco, voy a cortar un poco mis palabras para ir leyendo un poco más de la escritura de qué fue lo que realmente pasó.
porque aquí ya nos dice el pasaje de Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos la palabra iglesia, pero vamos a profundizar un poquito más. Vamos a entender lo que es Shavuot y lo que es Pentecostés. Vamos a entenderlo más detalladamente. Shavuot es el día de la asamblea, se le conoce como el día de la asamblea, se le conoce como la fiesta de las semanas, porque Shavuot quiere decir semanas. Shavuot en sí quiere decir semanas. Esta fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas. También lo encontramos en el Antiguo Testamento como la fiesta de la asamblea. Esta se celebra 50 días después de Pesach o 50 días después de Pascua. Por eso viene la palabra Shavuot, semanas, y la palabra Pentecostés, que Pentecostés quiere decir 50. O sea, viene de quincuagésimo, de la palabra 50. Pero vamos a verlo. Aquí está. Pentecostés es una palabra que define una festividad de carácter religioso que es celebrada 50 días después que se festejó la Pascua de Resurrección. Aparece así en los diccionarios. Esto lo tomé de un diccionario, claro, un diccionario mundial, donde aparece la palabra Pentecostés, y tú no tienes que creerme a mí, tú puedes investigar qué es lo que quiere decir la palabra Pentecostés. Entonces, Pentecostés y Shavuot prácticamente es lo mismo. Lo único que Shavuot está en hebreo y Pentecostés está en el griego, pero es lo mismo, es una fiesta de semanas que se celebra 50 días después de Pascua o Pesach. Entonces vemos que la iglesia, si la iglesia comenzó en Hechos 2, entonces la iglesia comenzó celebrando Shavuot, o la iglesia comenzó celebrando Pentecostés, o la fiesta de las semanas, la fiesta de los 50 días después de Pesach. Tuvieron que haber celebrado Pesach para empezar y comenzar a contar desde Pesach 50 días, comenzaron celebrando Pascua, y cuando celebraron Pascua contaron 50 días para llegar hasta esta otra fiesta. O sea que aquí ya vemos que la iglesia nació, digamos, si es que nació en Hechos 2, nació celebrando Pascua y nació celebrando Pentecostés. Así nació la iglesia, si eso fuera así cierto. Pero vamos a continuar leyendo acerca de esto tan interesante. En otras palabras, que la fiesta de Shavuot o Pentecostés se le conoce como el día de la asamblea, y en griego se le conoce como el día de la iglesia, o sea, eclesía, y sería enera eclesía. Esto aparece en el griego, o sea, el día de la asamblea o el día de la iglesia. Por eso es que se le conoce que en Hechos 2 nació la iglesia, como también allá en Israel en la fiesta de Shavuot lo mismo. Pero vamos a seguir, vamos a continuar a profundizar un poquito más. Aquí tenemos a Yeshua y la iglesia, o sea, al Mesías de Israel y la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice el maestro concerniente a la iglesia del Señor. Recordemos que allá en Hechos capítulo 2, verso 47, habíamos leído de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Vamos a ver quiénes son los que forman parte de la iglesia. Dice en Mateo 18, 15 hasta el 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16 dice lo siguiente: mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Luego dice el 17: si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nota que aquí ya habla de una iglesia cuando supuestamente la iglesia nació en Hechos capítulo 2, y ahora estamos viendo que el Mesías de Israel está hablando de que ya la iglesia ya existía. Porque dice aquí: si no les oyere a ellos, si alguien peca, un hermano peca contra otro hermano,
hay que decírselo a él. Si él no atiende, entonces hay que presentarlo a la iglesia. Entonces quiere decir que ya existe una iglesia. O sea, como que no nació la iglesia en Hechos capítulo 2, porque el Mesías está dando un consejo presente para el tiempo presente en que se estaba viviendo en ese momento. Ese es un detalle que aquí dice, decláralo a la iglesia. Ahora, el otro problema es que si no oye a la iglesia que ya existe, entonces tenle por gentil y publicano. Aquí hay dos puntos a observar muy impresionante. Y quiero que miremos estos dos puntos que tenemos aquí. Yo le puse aquí que tenemos aquí dos problemas. ¿Cuál es el primer problema que tenemos aquí? Miremos detenidamente cada uno de estos detalles. Número uno, que aquí, de acuerdo con este pasaje del Mesías, ya la iglesia existe, ya hay una iglesia. Número dos, que los gentiles aquí no forman parte de la iglesia, porque el que no oiga a la iglesia dice, ténganlo por gentil. O sea, no forma parte de la iglesia, porque los gentiles no forman parte de la iglesia. De acuerdo con el término del maestro, el Mesías no reconoce a los gentiles como parte de la iglesia. Los que forman parte de la iglesia son los que obedecen y guardan sus mandamientos. No puede un gentil formar parte de la iglesia de acuerdo a este pasaje. Y repito, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia o decláralo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Ténganlo por gentil, o sea, no forma parte del rebaño. Entonces, ¿cómo es esto de que la iglesia gentil aquí, que la iglesia gentil allá, cuando en la escritura por ningún lado vamos a encontrar que los gentiles forman parte de la iglesia? Pero vamos a seguir avanzando en cuanto a este tema. Vamos a analizar la palabra iglesia. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿Cómo surgió esta palabra iglesia? En el hebreo lo encontramos como la palabra es kahal. Y kahal quiere decir asamblea o congregación. Cuando lo encontramos en el griego, la encontramos como eclesía. La palabra eclesía traducida quiere decir iglesia, asamblea o congregación. Prácticamente lo mismo. No cambia en absoluto. Lo único que se hizo fue agregar la palabra iglesia. Pero no cambia, es lo mismo. La iglesia, kahal, eclesía, asamblea, congregación quiere decir lo mismo. Y en cualquier diccionario lo vas a encontrar igual. Pero aquí no dice que la iglesia reemplaza a Israel. Simplemente se le cambió de asamblea o congregación a la palabra iglesia. Ok, pero si miramos las palabras del maestro, del Mesías, encontramos que el maestro dice que los gentiles no forman parte de la iglesia. Ok, vamos a mirar el pasaje nuevamente de Mateo capítulo 18, verso 17, y lo puedes leer en tu Biblia concerniente a este pasaje. Dice que si tu hermano peca contra ti y no te oye, no escucha reprensión, entonces por boca de 2 o 3 testigos y todavía no atiende, entonces llévalo a la iglesia. Entonces si no oye a la iglesia, ténganlo por gentil o por pagano. Entonces, imagínate que aquí, de acuerdo a las palabras del maestro, los gentiles no forman parte de la iglesia o no forman parte de la asamblea o de la congregación, de acuerdo a las palabras del maestro. Pero analicemos qué quiere decir la palabra congregación. Ok, la palabra congregación es la misma eclesía, es la misma iglesia, es la misma asamblea. La palabra congregación la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 22, donde dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta palabra de congregación, asamblea, la encontramos en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los que teméis a Adonai, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Aquí podemos ver que toda la descendencia de Jacob forma parte de la congregación, o es la congregación, la asamblea, o es la iglesia. La iglesia es formada
por toda la descendencia de Jacob. Si cambiamos la palabra congregación para iglesia, encontramos de que toda la descendencia de Jacob es formada por la iglesia. Vamos a continuar. Aquí Esteban nos afirma de que Moisés estuvo en la congregación en el desierto. Y si la congregación es iglesia, entonces nos está dando a entender Esteban de que Moisés estuvo en la iglesia que nació en el desierto. Vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 38, donde nos dice lo siguiente. Esteban está diciendo esta declaración. Este Moisés es el que dijo: a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Ahora mire el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, o en la congregación en el desierto, con el que el ángel habló con él, ¿dónde? En el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Si podemos ver aquí, dice que Moisés estuvo en la iglesia en el desierto, en la congregación en el desierto. Entonces, aquí hay que preguntarse muchas cosas. Ok, ¿cuándo es que realmente nació la iglesia? Estas preguntas deben de surgir y a veces nos preguntamos, ¿cuándo es que nació la iglesia o cuándo es que nació la congregación? Si realmente la congregación nació en Hechos capítulo 2 o ya la congregación existía mucho más antes. Veamos lo que nos dice el libro de Deuteronomios capítulo 10 verso 4 en adelante. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea o el día de la iglesia. Y me las dio Adonai, las tablas primeras. ¿Ok? Entonces aquí vemos que en Deuteronomio 10:4 nos está hablando que aquí el día que fueron las tablas de piedra entregadas o la ley escrita en tablas de piedra en el monte de Sinaí, ese día fue el día de la asamblea, fue el día de la iglesia, o sea, el día que la iglesia nació, o el día que la asamblea nació, o el día que la congregación nació. Vamos a ver otro pasaje. En Deuteronomios capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente. Y me dio Adonai las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, con el dedo de Adonai, o el dedo del Eterno, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, ya sabemos que es el monte Sinaí, de en medio del fuego, el día de la asamblea, repite nuevamente, el día de la asamblea, el día de la iglesia, ese es el día de la iglesia. Ahora, de acuerdo con estos 2 pasajes podemos ver que la iglesia o la asamblea o la congregación nació en Shavuot, o conocido como Pentecostés, es la fiesta de los 50. Por eso se dice que la iglesia también nació nuevamente en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés. Pero no es que la iglesia nació en Hechos 2, sino que renació, o sea, volvió a resurgir nuevamente, ¿verdad? Ahora, hay algo muy interesante de todo esto y quiero que lo veamos a continuación, concerniente a la palabra congregación o la palabra iglesia. Y cuando encontramos aquí la palabra congregación o la palabra iglesia o congregación o iglesia, y encontramos la definición de cada una de ellas. La palabra cajal o eclesía, que es prácticamente lo mismo, son los que han abandonado sus doctrinas de error y han decidido seguir al Eterno. Son los que han salido fuera de sus creencias y han aceptado al Mesías de Israel. Esto lo podemos encontrar en prácticamente todas las Biblias cristianas, está ahí escrito. En los comentarios, en los diccionarios, y usted va a encontrar que la palabra eclesía es los que han abandonado su estado pagano y han optado o decidido
seguir las enseñanzas del Mesías o las enseñanzas del Eterno. ¿Okay? Esto es una iglesia, esto es una congregación, esto es lo que es una asamblea. Todos los que están de acuerdo, unánimes en un mismo pensar, en un mismo sentir, creyendo las mismas cosas y obedeciendo las mismas ordenanzas de esa congregación o de esa iglesia o religión, como le quieran llamar. Ok, para ver esto vamos a ver varios ejemplos en las Escrituras de personas que abandonaron su estado en el que estaban para seguir al Eterno. Y vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, vemos a Abraham. Abraham abandonó la idolatría para seguir al Eterno. Abandonó su parentela para seguir al Eterno, para formar una congregación o una nación muy grande. Éxodo capítulo 12 habla que también Israel salió de Egipto, de casa de servidumbre, casa de esclavitud, para servir al Eterno. También encontramos a Ruth en el capítulo 1 de Ruth. Encontramos que también Ruth abandonó su pueblo, abandonó sus dioses para servir al Eterno, al Dios de Israel. El libro de Hechos 15 encontramos que los gentiles también abandonaron o dejaron de ser gentiles para servir al Eterno, porque los gentiles no forman parte de la iglesia. Hay que dejar de ser gentil para poder formar parte de la iglesia o parte de la congregación o de la asamblea. Apocalipsis 18 nos habla de que el mundo entero debe salir de Babilonia para servir al Eterno. Hay que salir de toda tradición, paganismo y toda cuanta cosa ofende al Eterno para poder formar parte de la iglesia, de la congregación de los santos. Aquí, por lo consiguiente, las palabras del Mesías, Yeshua, son las siguientes. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia o dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación o a la iglesia, entonces ténganlo por gentil y publicano, porque los gentiles y los publicanos no forman parte de la iglesia, porque son rebeldes y hacen lo que a ellos les planta la gana. Por eso es que nosotros no podemos decir que formamos parte de la iglesia cristiana. No, nosotros formamos parte de la congregación o de la iglesia de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque nos sometemos, somos obedientes, obedecemos su palabra y estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, toda la congregación, toda la iglesia. No hay nadie aquí que se diga que es gentil. Todos éramos gentiles en otro tiempo, ya no lo somos. Ahora somos pueblo de Adonai, ahora somos nación santa, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con las palabras del Mesías, los gentiles no forman parte de la iglesia o de la congregación o de la eclesía. Pero veamos el libro de los Gálatas que nos dice concerniente a los que forman parte de la iglesia del Eterno. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 29 dice: y si vosotros sos del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sos y herederos según sus promesas. Entonces formamos parte de Abraham, el que en Génesis capítulo 12 abandonó su idolatría para servir al Eterno. Efesios 2:11 dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí ya directamente está hablando con pueblo diferente al pueblo de Israel, pero para poder ser pueblo de Israel y dejar de ser gentiles, hay que hacer algo. En aquel tiempo, dice, estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos alejados de la ciudadanía. Los gentiles no formábamos parte de la iglesia, no formábamos parte de la congregación de los santos, no teníamos la ciudadanía de Israel. Aquí está hablando claramente. Y cuando obtenemos la ciudadanía de Israel, esto no nos da un libertinaje o
un sentir o un decir o afirmación que reemplazamos a Israel, sino que obtener la ciudadanía es formar parte de la iglesia, formar parte de la congregación. Cuando obtienes la ciudadanía de un país, no reemplazas al país, formas parte del país. Verso 13. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados. Ya somos parte. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Mesías, del sacrificio del Mesías. Ahora dice que nosotros formamos parte, no reemplazamos, formamos parte de la congregación de los santos. Pero vamos a ver más claro en el verso 19 lo que dice. Dice el verso 19, así es que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, ya no somos más gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ya somos miembros de la iglesia, porque la iglesia es santa, la iglesia no tiene que tener manchas ni arrugas. Entonces, si Israel es santo, todos los que se agregan o se adaptan a Israel o se añaden al pueblo de Israel, a la iglesia, son santos. Entonces, quiere decir que para yo formar parte de la iglesia, tengo que formar parte o tener la ciudadanía de Israel. Y para obtener la ciudadanía de Israel, debo de aceptar al Mesías y su sacrificio. Pero vamos a ver más extenso esto. Vamos a analizar otros pasajes de las Escrituras, como las cartas del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 12, del 1 en adelante, dice lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. De acuerdo con este pasaje, nos dice el apóstol Pablo, cuando eras gentiles, ya no son gentiles. ¿Por qué ya no son gentiles? Porque los gentiles no forman parte de la iglesia. Lo leíamos en el libro de Mateo, capítulo 18, por palabras del Mesías, ¿verdad? Donde dice que los gentiles y los publicanos no forman parte de la iglesia. Ahora, en este pasaje Pablo nos confirma lo mismo, que cuando eras gentiles, ya no son gentiles, eran gentiles en otro tiempo, pero han dejado de ser gentiles. Han abandonado sus creencias o interpretaciones bíblicas para seguir las enseñanzas del Mesías, de acuerdo con el Mesías de Israel y de acuerdo con el apóstol Pablo. La congregación no está formada por gentiles, sino por el pueblo santo de Dios. Pero vamos a ver lo que dice ahora Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 3. Aquí ya tenemos tres testigos. El Mesías nos dice que los gentiles no forman parte de la iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice que tampoco los gentiles forman parte de la iglesia. Que los que hemos aceptado al Mesías de Israel, éramos gentiles, pero ya no somos más gentiles. Pero vamos a ver qué dice ahora el apóstol Pedro. En el Primera de Pedro 4, 1 al 3. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó también con el pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El verso 3 es el verso clave. Ponga atención. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que les agrada a los gentiles? Las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo. O sea, no podemos nosotros vivir, andar, pensar o hacer lo que hacen los gentiles, porque los gentiles no forman parte de la iglesia, no forman parte de la congregación, no forman parte de la asamblea. ¿Para quién es la asamblea? Para los santos, para la congregación de Israel, para ellos es la asamblea. Entonces, Yeshua nos dice, el Mesías nos dice, los gentiles no forman parte de la iglesia porque son rebeldes,
El apóstol Pablo nos habla lo mismo, que dejemos, porque nosotros ya no somos gentiles. Y luego Pedro nos dice, basta ya el tiempo que hemos, o el tiempo pasado, de haber hecho lo que les agradaba a los gentiles. Ya basta ya ese tiempo y tenemos que abandonar esa forma de creer o de pensar. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Quiero que analicen un punto bien específico y bien interesante, como el último versículo de la Escritura que quiero que miremos. Ok, vamos a observar el último pasaje de la Escritura que lo tenemos en el libro de Números concerniente a la congregación o la iglesia. Números 15, verso 15 al 16 dice lo siguiente. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Adonai. Interesante, porque aquí aparece la palabra congregación, o sea, la palabra iglesia. Un mismo estatuto tendrán ustedes los de la iglesia y el extranjero que mora con vosotros. Ahora, si analizamos el siguiente versículo, mire lo que dice. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Una misma ley tendrán, o sea, la iglesia debe guardar la misma ley que fue entregada. Y cuando estamos hablando de esta iglesia o de esta congregación, estamos hablando en el libro de Números, en el desierto con Moisés, que es lo que estábamos viendo que Esteban declaró. Que Esteban declara de que este es Moisés, aquel que estuvo en la congregación, en la iglesia, en el desierto. Entonces, si la palabra eclesia o eclesía quiere decir congregación o asamblea, entonces aquí está hablando de la congregación de los santos, que tendrán una misma ley. Por eso es que el gentil no puede formar parte de la iglesia de los santos o de la congregación de los santos, porque todavía es gentil, porque los gentiles no forman parte de la iglesia o de la congregación de Dios o del pueblo de Dios. Para poder formar parte de la iglesia o de los santos, tenemos que abandonar, dejar nuestros pensamientos y doctrinas o creencias que eso nos enseñaron para poder formar parte de la iglesia que el Mesías viene a llevar. Muchos están esperando el famoso rapto, el famoso arrebatamiento, que dicen que vienen predicando que va a surgir desde muchos años atrás y que todavía mucha gente lo sigue esperando, que no sucedió. Lo siguen esperando. Pero va a haber sorpresa porque a los que el Mesías viene a llevar no son una iglesia gentil que hace lo que a ellos les agrada, sino que viene a llevarse a una iglesia de santos que guardan sus mandamientos, que guardan la ley del Eterno, que se someten a la voluntad del Eterno y no a interpretaciones bíblicas. Por eso quería aclarar este punto concerniente a la diferencia entre congregación y la iglesia, o la iglesia y Israel. Que la iglesia y Israel es lo mismo, no hay diferencia. La diferencia la hacemos nosotros en cuanto a la iglesia gentil y la iglesia que es Israel. La congregación gentil y la congregación de los santos, que es el pueblo de Israel. Nosotros somos los que hacemos la diferencia, pero la palabra iglesia es la misma palabra congregación o asamblea. Entonces, no nació en Hechos 2, absolutamente claro que no, porque entonces el Mesías no hubiera dicho en Mateo 18 de que si no hacen caso a la iglesia, declárenlo como gentil, dándonos a entender que la iglesia ya existía en el tiempo del Mesías. O sea que él no vino a establecer una iglesia porque la iglesia ya existía, ya había una iglesia. Entonces, muchos afirman que Jesús o que Yeshua, el Mesías, vino a fundamentar una iglesia que él mismo afirma que ya existe, ya está, y es un grupo de personas. En Hechos 2 lo que se está haciendo es la confirmación o el resurgir de la iglesia, el resurgimiento como sucedió lo estábamos leyendo en Deuteronomios capítulo 10 y en Éxodo. Lo encontramos en Éxodo capítulo 12, cuando Israel abandona Egipto
y Éxodo capítulo 19 y 20 en adelante, la entrega de los mandamientos o la entrega de la Torá o Shavuot, que lo encontramos ahí, es donde la iglesia nació. En Shavuot es donde la iglesia nació. Y nuevamente en Shavuot o Pentecostés, en Hechos 2, la iglesia renació, no nace, renace, o sea, vuelve a surgir nuevamente con una enseñanza limpia, porque el Mesías nos trajo una enseñanza más afirmativa, más correcta. Es lo que te quería mostrar, lo que te quería enseñar acerca entre la diferencia de la iglesia e Israel. Son lo mismo, no cambia. Los que lo hicieron cambiar fueron las doctrinas de los hombres. Pero analiza el video, detén el video, checa las citas bíblicas. No son todas, hay muchas más. No quería tomarme mucho tiempo, pero sí quería que analizaras concerniente a la diferencia que hay entre Israel y la iglesia, que es lo mismo, no cambia. Lo que lo cambió fueron los pensamientos, doctrinas o comentarios de los grandes teólogos. Ha sido mi participación, espero te haya gustado. Por lo contrario, pues te invito a que te congregues, no tal vez en un edificio, sino en la palabra del Eterno. Busques tu salvación. Estamos viviendo la recta final, el tiempo final. Las cosas se van a poner peor de lo que están. No va a mejorar nada. Si es que lo que nos conviene a nosotros ahorita hacer es estar agarrados de la mano del Todopoderoso, afirmarnos, guardar sus mandamientos, hacer obras de justicia, como lo dijo el gran sabio, que esto es el todo del hombre. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ha sido mi intervención. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. Dios te bendiga.